Bien, ahora sí hay que hablar del tema y es la primera vez en RTP Mundo que volvemos a un tema central, un tema de nuestro país, ¿no? Porque claro, en nuestro país se habla todo el tiempo en este canal, pero en RTP Mundo siempre hablamos del mundo, hablamos de lo que pasa en el mundo, pero esta vez es diferente. Esta vez queremos un poco hablar acerca de lo que ha sucedido entre Javier Milei y Luis Arce, ¿no? Ambos gobiernos hoy, a nivel diplomático, se encuentran en un nivel que yo no recuerdo que se haya tenido una pelea diplomática tan frontal, además con insultos subidos de tono para la investidura presidencial, digo, ¿no? Pues decirle idiota al presidente, decirle dinosaurios, es decir, utilizar un lenguaje ya un poco subido de tono, no digno tal vez de un presidente. Es complicado entre ambas naciones. Entonces yo no recuerdo que haya existido un intercambio así, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. La cosa es que en Bolivia ha sucedido un episodio fuera de lo común. Ha sucedido algo que usted creerá lo que quiere creer, lo que usted ha visto, lo que usted considera que ha pasado en Bolivia con esta toma militar de la Plaza Murillo, que será golpe, autogolpe, como usted lo quiera llamar, que podrá ser un circo, lo que sea, pero es nuestro circo. Es el circo de este país. Si hay una situación interna que estamos pasando nosotros, la resolveremos los bolivianos. Bienvenido sea aquella instancia internacional, aquel presidente que quiera venir a ayudar, que quiera venir a sugerir alguna forma de resolver este tema, pero que lo haga dentro de los canales no públicos, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a Bolivia? Que se comuniquen con la Cancillería, que se comuniquen con las instancias oficiales, las instancias que hemos elegido como nación. Esos son nuestros representantes hoy, nos guste o no. Entonces, ya cuando viene una figura presidencial, además, a hablar a título de otra nación, porque se supone que esa persona está representando a un país, está representando el pensar de los argentinos, entonces ya un poco conflictúa, sin duda alguna, ¿no? Porque además es un tema sensible en este momento para el gobierno y es un tema sensible para nosotros. Podrán existir algunos aplausos por parte de los discursos de la oposición. Sin embargo, existen reglas dentro del derecho internacional y una de ellas, para una convivencia pacífica, lo digo, ¿no? Porque además aquí nos podemos retrotraer a un momento de la historia súper interesante en Europa. Voy a tratar de ser lo más corto posible con este episodio. En 1618 estalló una guerra tremenda que fue la Guerra de los 30 años. Se resolvió en 1648 con lo que es conocido hoy, y googléelo, como los Tratados de Westfalia. Ese es como el primer elemento que tiene la humanidad que estableció los primeros índices básicos de cómo debe ser tratado un país soberanamente, en el tema de no injerencia, en el tema de soberanía, en el tema de las fronteras territoriales, para tratar de mantener una paz duradera. Y eso, que son los tratados westfalianos, al día de hoy continúan siendo vigentes. La cosa es que una de ellas es no interferir en los asuntos internos. Es algo básico. No nos vamos a meter a opinar dentro de lo que pasa con una pareja, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son muy internas, muy íntimas y las tenemos que resolver entre bolivianos. Pero bueno, aquí hay algunos cuadros que hemos preparado en relación de cómo el presidente de Argentina más bien está decidiendo echar por la borda el hecho de no meterse en asuntos internos. A ver, las palabras de Javier Milei contra Gustavo Petro. Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Javier Milei contra Andrés Manuel López Obrador. Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece. Javier Milei contra Pedro Sánchez. Es tan cobarde que necesitó salir a pegarme por medio de mujeres. Trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno. No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista si yo fui el agredido. Esto cuando dijo que la mujer de Pedro Sánchez era una corrupta. Javier Milei sobre Lula. Lula es un comunista y un corrupto, por eso estuvo preso. Javier Milei contra Nicolás Maduro. No esperaba semejante elogio.
el socialista empobrecedor de Maduro, diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos por buen camino. ¡Viva la libertad, carajo! Javier Milei contra Luis Arce. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. Hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. Ok. A ver. Vamos a ver, estamos con un analista argentino, analista internacional. Él es Adalberto Agosino, nos acompaña desde Buenos Aires. Estimado Adalberto, es un gusto, como siempre, estar con usted aquí en RTP Mundo. Buenas tardes, Jorge Luis. Para mí también es un gusto conversar contigo y poder hablarle a tus televidentes en Bolivia, lamentando tener que ocuparnos de este tema hoy. Preferiría hablar de otros temas como en otras ocasiones, o de hablar algún tema común, pero para felicitarnos los unos a los otros de que estamos en armonía y todo funcionando correctamente. Ojalá y no fuera para así. tener que dar algún tipo de explicación a este tipo de incidentes. Sí, además yo quería justamente tener un argentino en el análisis porque, bueno, quiero ver qué opinas tú, cómo analizas esta participación constante en la que lo escuchaba, no sé si viste la entrevista del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que decía que Milei tiene casi una guerra santa, ¿no? Pareciera como si se ha tomado el tema del socialismo como si se tratase de una religión y no importa quién esté de frente, él se va a dirigir de manera despectiva de cualquier personalidad de izquierda de la región. Bueno, yo coincido con García Linera, pero quisiera agregar algo más. Milei se siente, sí, no en una religión, pero sí se siente dando una batalla cultural contra las ideas socialistas, contra la izquierda en general. Y si vamos a analizar sus palabras cuando concurrió al foro de Davos y delante de un montón de dirigentes socialistas criticó duramente al socialismo, tenemos que decir que esta cruzada va más allá de la región, sino que se extiende a todo en general. Y en este punto yo quisiera hacer una aclaración, presentar una teoría, en tal caso, para explicar un poco este comportamiento. Yo creo que estamos en presencia de un nuevo tipo de líderes. El primero disruptivo fue Donald Trump, después Jair Bolsonaro y ahora lo es Milei. Es gente que se siente en derecho o capacidad de criticar y decir cualquier barbaridad, porque eso llega a cierto tipo de electorado, es decir, tenemos un nuevo tipo de líder ante un nuevo tipo de electorado, que, digamos así, no acepta las reglas que tú planteaste muy bien sobre el tema de Westfalia, el trato diplomático, el uso y la costumbre, lo políticamente correcto. Recordemos así nomás que Trump en plena campaña electoral, en su primera campaña electoral para la presidencia, dijo que él podía prácticamente abusar de cualquier mujer sin que esto significase una pérdida de votos. Recordemos que en la misma campaña electoral de Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro criticó a las mujeres diciendo que que él tenía 2 hijos varones, pero que después cometió algún error y entonces tuvo una hija mujer. Es una barbaridad. También Jair Bolsonaro en alguna ocasión, siendo diputado, le dijo a una colega diputada, le digo, no te violo porque eres demasiado fea. Sí. Bueno, claro, lo terrible de todo esto no es que digan eso, sino que eso funcione y que lo lleve a la presidencia. Exacto. Entonces, como ha dicho Milei, si yo hice todo esto y llegué hasta acá, ¿por qué voy a cambiar? ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir, un nuevo tipo de líder para un nuevo tipo de electorado que
trabaja con las redes sociales, que trabaja con mensajes de muy corto tiempo y muy alto impacto, y que está dispuesto a escuchar cualquier cosa. Y basta que veas y compares, por ejemplo, presentaciones de Milei en un discurso como un rockstar, o cuando se pone a cantar, etcétera. No entra dentro de los parámetros que uno esperaría de un presidente, pero a él le funcionan, o por lo menos hasta ahora le han funcionado. Así es. Ahora, justamente esto que dices, que es una nueva configuración de liderazgos, me parece súper interesante porque, bueno, no sé, eso debe ser mi percepción, pero según yo, un líder tiene que ser una persona que tenga la capacidad de tender puentes, de incentivar, de inspirar, de unir lazos, de lograr bienes comunes, no de polarizar a la sociedad, ¿no? Por lo menos creo que esa es la visión de un líder ideal, pero esto que dices, que se está configurando un nuevo liderazgo, me hace pensar que esa es la forma que hoy el electorado está buscando. Y no sé si eso es peligroso, teniendo en cuenta el contexto belicista en el que nos encontramos en el mundo, que si seguimos polarizando, que si seguimos sembrando divergencias entre formas de pensar, sencillamente vamos a convertir al mundo en un campo de batalla. Sí, es sumamente peligroso, ese tipo de comportamiento es sumamente peligroso. Pero también, mira una cosa, tenemos que analizar más profundamente los comportamientos de Milei, porque no son tan erráticos como parecen. Es decir, cuando Milei agrede a un jefe de Estado, no es que esté bien, pero siempre está respondiendo a una lógica que él tiene. Es decir, ¿quiénes fueron los que de alguna manera operaron, actuaron y declararon contra él en el periodo de campaña? ¿Quiénes recibieron a su opositor, Sergio Massa, les dieron imagen internacional? ¿Y quiénes de alguna manera lo caricaturizaron cuando pensaron que no tenía alternativa, no era posible que un personaje de tales características llegara a la presidencia de Argentina? Y en ese caso, si fuéramos al archivo, encontraríamos declaraciones de Pedro Sánchez contra Milei, de Lula contra Milei, de Evo Morales contra Milei, para no hablar de Nicolás Maduro, que directamente cuando se enteró del triunfo de Milei fue el único presidente latinoamericano que lo atacó directamente en el momento de enterarse de su triunfo electoral. Pero Luis Arce nunca se metió con él, ¿no? Luis Arce nunca dijo nada. No, Luis Arce nunca dijo nada. Eso es cierto. Yo he revisado todo y Luis Arce nunca dijo nada. Yo supongo que ahí, digamos así, hay una sobrereacción por parte de Milei. Él a lo mejor lo mira a Luis Arce y está viendo algo parecido a Evo Morales. No tiene esa sutileza para distinguir, para él es un socialista, los mete a todos en la misma bolsa y son todos el anticristo. Pero Milei se alinea con lo que dijo Morales, ¿no? Es decir, sale Morales y casi de inmediato sale en la noche del domingo Milei. Es casi como si se hubiera alineado con el discurso de Morales. Mira, lo que ocurre un poquito es lo siguiente. A mí me gustó mucho tu presentación cuando comenzaste a hablar y dijiste muy claramente cada uno interprete lo que ocurrió en este incidente con los militares, interprételo como lo crea. Y la verdad es que es un hecho que no es fácil de interpretar, que no es fácil de decir claramente es esto o es lo otro. Es un hecho que llama a la confusión. Correcto. Y también si miras en detalle, hay algunas declaraciones que dicen, nosotros, de parte del gobierno argentino, nosotros no condenamos el hecho porque teníamos una información que nos hacía dudar de la veracidad del hecho. Bueno, no sé si esa información era de fuentes de inteligencia, si era de fuentes diplomáticas, no importa. La Cancillería argentina desde el primer momento tuvo dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Por eso demoraron en
en emitir un comunicado y después lo emitieron bastante tibio. ¿Sí? Tendría que haber sido más firme de respaldo a la democracia, de eso no me cabe ninguna duda. Ahora bien, cuando Milei se suma a la idea de decir, bueno, esto en realidad nos deja dudas, él es más categórico, yo no lo voy a hacer, pero él es más categórico, se está alineando no con Evo Morales, se está alineando con un sector, pienso yo, de la opinión boliviana que tiene sus resguardos con respecto a qué fue lo que sucedió. Yo creo que no tenía que haber hablado, estoy convencido que no tenía que haber hablado, pero Milei es Milei, ¿sí? Él tiene una lógica propia, se siente en una cruzada y es como un toro, ante la menor provocación embiste, sin mirar si es el presidente de un país amigo o el mismo Papa. Aunque ahora con el Papa es más cuidadoso. Correcto. Ahora, ¿cómo crees que vaya a desencadenar este conflicto diplomático con las credenciales incluso del embajador? Este martes nos han invitado a periodistas y demás a ir a la residencia argentina a compartir con el nuevo embajador, pero él no tiene siquiera las credenciales. Hay una rencilla en este momento y se ha traído al embajador de vuelta. Es decir, estamos en un momento complejo entre ambas naciones a nivel diplomático. Mira, yo te puedo decir lo que yo quisiera que ocurra. Lo que va a ocurrir es difícil de medir porque estoy seguro que Milei va a dar instrucciones de mantener la situación. Yo creo que frente a este tipo de cosas, Hans Morgenthau hablaba de actos de apaciguamiento. Yo creo que acá es necesario algún tipo a lo mejor de mediación, algún tipo de alternativa para encontrar una solución que descomprima esta crisis. Porque fíjate que esa crisis no le sirve a nadie. Somos dos países hermanos, tenemos un montón de bolivianos viviendo y ayudando a la economía de nuestro país y no es buena esta situación. ¿Por qué? Porque sabes que la xenofobia está a la vuelta de la esquina y siempre hay personajes de mala recepción en la sociedad que aprovechan situaciones como estas para impulsar su discurso de odio y avanzar en algunos temas sensibles que no conviene que se encaucen de la forma en que algunos pretenden. Y me refiero concretamente al arancelamiento de los estudios universitarios para extranjeros en Argentina o el arancelamiento de los servicios médicos públicos para extranjeros en Argentina, cosa que ya en algunas provincias está ocurriendo. Así que las tensiones diplomáticas no son buenas, de ninguna manera son buenas. Así que hay que apelar a la buena voluntad, a la mediación de alguien, no sé, cualquiera, el Papa, quien sea, que ayude a descomprimir esta situación. De todas formas, yo creo que a lo mejor el retiro del embajador fue un poco apresurado. Siento que fue un poco apresurado. Quizá habría que haber tendido algún canal de diálogo para no llegar a ese gesto. Yo hubiera esperado, lo hubiera guardado para ver cómo evoluciona la situación. Porque fíjate que si sigues así, te quedas sin herramientas diplomáticas para operar en esta situación de crisis. Sí, señor. Adalberto, como siempre, un placer haber compartido con usted su visión ecuánime. Me ha gustado mucho. Gracias. No, gracias a mí por la oportunidad de hablar y espero que la próxima vez que hablemos podamos dejar esto de lado y sea más distendido. Te mando un fuerte abrazo y le mando mi solidaridad al pueblo boliviano, que son hermanos y no tenemos por qué pasar por situaciones como esta. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Gracias, Adalberto. Un abrazo. Ahí está, ¿no? Estamos ante un personaje bastante llamativo, diferente, irrumpiendo en la política sin duda alguna,
Ya verán ustedes si está bien, está mal. Lo dejo a su criterio y a su juicio. Este ha sido nuestro análisis sobre este tema.